Hola, muy buenos días. Nosotras somos el equipo 6. Les vamos a hablar sobre el tema de evaluación formativa y sumativa de algunos desafíos del libro Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, reinventando la evaluación en el aula. El equipo está conformado por Alejandra Arce, Yasmín Espinosa, Lluvia Martínez, Andrea Martínez y su servidora Giselle Hernández. Vamos a iniciar con el tema del ambiente del aprendizaje y roles expectativas. El ambiente del aprendizaje es un componente fundamental para el cambio de la evaluación. Primeramente, hay que recordar que existe una distancia significativa entre la planeación de nuevas estrategias y actividades en el aula y la puesta en práctica de estas mismas, ya que no es lo mismo solo planearlas que llevarlas a cabo y que éstas logren sus objetivos. Para proyectar un cierto tipo de ambiente debemos ser conscientes de que se requiere también una nueva cultura del aula. Es decir, que el docente y el alumno se comuniquen. Esta cultura no se optimiza hasta que el alumno se vuelve partícipe de su propio aprendizaje en las discusiones de él y comparta sus opiniones. También para crear este ambiente es necesario las innovaciones llevadas a cabo por los profesores que requieren cambios en el contrato del aula entre el profesor y el alumno. Es decir, cambiar las normas que rigen el comportamiento esperado y que se tiene, que es legítimo del profesor y del estudiante, es decir, el rol estipulado tradicionalmente que se tiene del docente y estudiante. El nuevo escenario de la educación y los alumnos se ven incitados a modificar sustancialmente su actuación en el aula. Se les invita a los alumnos a que cambien su rol o su papel de ser estudiantes pasivos y que se vuelvan sujetos activos de su propio aprendizaje, es decir, que dejen ese comportamiento de ser receptores, de solo escuchar la información que se les es proporcionada por el docente y que se vuelvan responsables de su propio aprendizaje y de esta misma manera que se vuelvan estudiantes autodidactas. Los profesores se aceptan y consideran que es aceptan y consideran justo y necesario ser parte activa del proceso de evaluación y para el cambio de la evaluación los profesores necesitan valor. He sabido que tanto a los profesores como a los alumnos se les ha hecho a un lado en su propio aprendizaje, ya que se tiene un sistema cerrado. Entonces, el docente lo que hace es repetir este mismo papel con los estudiantes y esto trae como consecuencias limitaciones en el aprendizaje del alumno. Por eso es necesario darle un valor al profesor. Los profesores en las primeras etapas pueden afrontar este enfoque con miedo porque piensan que van a perder el control de sus clases y al final compartirán su responsabilidad del aprendizaje de los alumnos con su clase. Es decir, al principio los docentes pueden afrontar este cambio o iniciar a crear este ambiente con miedo porque piensan que el grupo se puede salir de control o que no van a poder llevar a cabo y tener el objetivo esperado con sus nuevas estrategias creadas. Pero al final se van a dar cuenta que estas nuevas estrategias van a servir de retroalimentación y van a servir para crear una nueva actitud de estudiantes activos en los
estudiantes. Se abre esta interrogante de qué ha sucedido con las expectativas de cada grupo. Que los profesores y alumnos, ya que se ha modificado su rol, se cuestionan esta pregunta. Los cambios no tienen que suceder de manera repentina y los cambios con los maestros ocurren de forma lenta y constante, ya que la experiencia desarrollada y la confianza incrementa en el uso de diversas estrategias. Se enriquece la interacción y la retroalimentación. Un ejemplo de ellos es que el docente inicie con los alumnos planteándoles preguntas que les ayude a estimular su pensamiento, dándoles un espacio para que ellos respondan por sí solos y luego mejorar con las retroalimentaciones, ya sea de manera verbal o escrita, y de esta manera se pueda pasar a la evaluación y después a la autoevaluación. Las expectativas y la cultura del aula se pueden modificar cambiando el contrato del aula. Se espera que el profesor y alumno trabajen juntos para lograr el mismo fin, la mejora del aprendizaje de todos. Si se cambia el contrato o los roles tradicionales que se tienen esperados del profesor y el alumno, y estos trabajan juntos con el mismo objetivo, que es mejorar la enseñanza y el aprendizaje y así tener muy buenos resultados en la evaluación, y se le hace partícipe al estudiante de su aprendizaje, entonces todos trabajarán en un mismo fin y los resultados serán mejor, animando a los alumnos a convertirse en aprendices activos, asumiendo así la responsabilidad de su propio aprendizaje. Como se ha mencionado con anterioridad, es necesario que al alumno se le propicie esa motivación para que sea partícipe de su aprendizaje, es decir, motivarlo dándole ese espacio para que participe, para que aclare sus dudas y de esa manera él se sienta integrado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporando cambios en el papel del profesor de forma gradual. Es decir, los cambios y la creación del ambiente no se tiene que ser de un día para otro, sino se puede hacer paulatinamente, creando, metiendo estrategias poco a poco. Es decir, se puede iniciar con que el profesor al principio les dé a los alumnos la oportunidad de participar y después los deje trabajar por sí solos y no solamente sea el profesor el que dé la información, sino que tanto el docente aprenda del alumno como el alumno del docente, manteniendo la atención y la reflexión sobre las formas en que la evaluación puede apoyar el aprendizaje. ¿Qué es la evaluación formativa? La evaluación formativa es un proceso sistemático para obtener evidencia continua acerca del aprendizaje. Hay diferentes tipos de evaluaciones y se dividen en tres. Estas para obtener la evidencia y categorizarlas. La primera evaluación es la evaluación de vuelo, que ocurre espontáneamente durante una clase. Por ejemplo, si una profesora observa discusiones durante su clase, ella escucha y durante su clase va
corrigiendo ciertos fallos que pueden estar discutiendo los alumnos. El segundo es la evaluación planteada para la interacción. En este tipo de evaluación, el profesor decide de antemano cómo aclarar las ideas de los alumnos durante la enseñanza. Por ejemplo, el profesor puede plantear preguntas que se pueden formular durante la clase a fin de que los alumnos puedan explorar ciertas ideas que pueden llegar a tener y de este modo las ideas puedan aportar información valiosa para la evaluación. La tercera es la evaluación situada en el currículum. Hay dos tipos de evaluaciones, que son aquellas que los profesores y los desarrolladores de currículums incorporan en el de forma continua para solicitar retroalimentación en puntos claves de una secuencia de aprendizaje, y aquellas son parte de las actividades continuas del aula. Por ejemplo, las retroalimentaciones acerca de las matemáticas creadas por un alumno durante la clase pueden funcionar como evaluaciones formativas, como pueden serlo también los cuadernos de ciencias de algún alumno, que son parte de las actividades regulares de un aula. Hay elementos claves en la evaluación formativa y se dividen en 4. La identificación del vacío es el propósito especial de la evaluación formativa, que consiste en identificar pues el vacío, como se le dice, que existe entre el estado actual del aprendizaje del alumno y alguna meta educativa deseada. La segunda es la retroalimentación, que es la evaluación formativa que está diseñada para proveer la retroalimentación en múltiples niveles. Primero brinda la retroalimentación al profesor acerca de los niveles actuales de la comprensión de un alumno y después, o como segundo punto, informar cuáles son los pasos siguientes que deben de darse en el aprendizaje. La tercera es la participación del alumno. Esto puede mejorar el aprendizaje mediante la evaluación formativa. También depende de la participación activa de los alumnos, que también puede ser propia para la evaluación. La cuarta serían las progresiones del aprendizaje, que la progresión debe articular claramente las submetas que constituyen el progreso hacia una meta fijada. La mayoría de estándares estatales por sí mismos no promueven una progresión clara para entender dónde están ubicados los alumnos respecto a las metas deseadas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un nuevo enfoque en la evaluación formativa. Siguiente, por favor. Para empezar, vamos a hablar sobre los propósitos de la evaluación. Como ya se ha mencionado anteriormente, la evaluación tiene dos propósitos principales: la certificación, que viene siendo la evaluación sumativa, y la ayuda al aprendizaje, que viene siendo la evaluación formativa. Estos propósitos están entrelazados y, dadas las limitaciones de recursos de la mayoría de las instituciones educativas, es probable que sea imposible separarlos en la práctica. Ambos propósitos de la evaluación deben ser juzgados en términos de sus efectos sobre el aprendizaje de los alumnos, ya que no hay forma de tener una confiable evaluación sumativa del sistema si se inhibe el aprendizaje que se busca certificar. Hay quienes plantean que la actual práctica de la evaluación tal vez representan el principal impedimento para moverse hacia la llamada sociedad del conocimiento. Esta afirmación se basa en la evidencia de que la evaluación sumativa, tal como opera actualmente, en ocasiones termina convirtiéndose en un dispositivo de
inhibe de muchas características de la sociedad del conocimiento. La evaluación es un mecanismo del control, el cual es ejercido por ya sea maestros, instituciones educativas, organismos profesionales y organizaciones ocupacionales sobre aquellos a quienes controla, que viene siendo a los alumnos. Siguiente, por favor. Aquí pasamos a la influencia de la evaluación sumativa y evaluación formativa. La rendición de cuentas y la representación del logro sin duda son importantes, pero el hecho de centrarse en la certificación y la evaluación ha conducido casi inevitablemente a un desplazamiento de la preocupación por el aprendizaje y los procesos de evaluación necesarios que deben acompañarlo. Irónicamente, se ha descubierto los aspectos de la evaluación que más contribuyen a desarrollar la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y así poder distribuir la sociedad del conocimiento. Tenemos que poner atención sobre cómo aprenden los alumnos y el papel que la evaluación puede desempeñar al respecto. Si bien la evaluación puede impulsar el aprendizaje, ¿cómo lo hace? Pues de forma tan compleja que estos deben ser desentrañadas. Tanto la evaluación formativa como la sumativa influyen en el aprendizaje. La evaluación sumativa lo hace aportando, de hecho, para el aprendizaje, proporciona una declaración de autoridad de lo que cuenta y dirige la atención del alumno a esas cuestiones. Básicamente nos dice que aprender desafortunadamente no se comunica de forma directa o inequívoca. Utiliza una forma de código que solo los alumnos más eficaces pueden decodificar. En cambio, la influencia de la evaluación formativa en el aprendizaje es más sutil, aunque no menos profunda. Esto provee un mecanismo de qué y cómo aprendemos. La evaluación formativa nos guía en la forma de aprender lo que queremos aprender y nos dice lo bien que estamos haciendo el cambio para llegar ahí. Siguiente, por favor. Por último, las evaluaciones estatales, provisionales o periodísticas. En los Estados Unidos, los educadores reconocen que las pruebas estandarizadas estatales aplicadas anualmente brindan muy poca información y que llega demasiado tarde para planificar la enseñanza, lo que ha incitado a los distritos y a las escuelas a complementar las evaluaciones estatales con evaluaciones provisionales o periodísticas. Estas, por lo común, están en bancos de ítems, herramientas de administración e informes solicitados por encargo, y usualmente se aplican de manera uniforme a todos los alumnos 3 o 4 veces al año. No obstante, su frecuencia a estas evaluaciones aún no proveen a los profesores información que puedan emplear para la enseñanza. Esto mismo pasa o ocurre en México y en muchos otros países de nuestro entorno regional. Los profesores aprenden a enseñar sin aprender mucho acerca de cómo evaluar. Además, los administradores escolares también carecen de formación en evaluación y por lo tanto no tienen la habilidad para apoyar al profesorado en el desarrollo de competencias en evaluaciones. Lo que se olvida en la práctica de evaluación es el reconocimiento de que para ser valioso para planificar la enseñanza, la evaluación necesita ser una imagen en movimiento, un video que influye ante una foto instantánea periodística. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre el conocimiento y las habilidades que los profesores necesitan. Bueno, para ello es muy importante
conocer ciertos campos del conocimiento. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, Heritage, él nos menciona que para llevar a cabo una evaluación formativa con éxito en el aula es necesario que los docentes o profesores requieran contar con una serie de ciertos conocimientos específicos y habilidades. Yo los dividí, entonces, así que ahorita voy a hablar de los puros conocimientos. Hay 4, que es el conocimiento del campo disciplinar, conocimiento del contenido pedagógico, el conocimiento del aprendizaje previo de los alumnos y, por último, el conocimiento de la evaluación. Siguiente, por favor. Ok. El conocimiento del campo disciplinar. Este nos quiere decir que los profesores deben de conocer ciertos conceptos, definiciones, deben de tener un cierto conocimiento o habilidades que van a ser enseñadas dentro de un dominio. Estos van a ser precursores necesarios para que los alumnos puedan adquirir y consideren una actuación exitosa en cada dominio. Entonces, con este conocimiento, los docentes van a poder ser capaces de poder definir una progresión a base de subtemas. Entonces, si se lleva a cabo una progresión adecuada, la van a poder utilizar como un marco para poder guiar la evaluación y la enseñanza. Si se lleva adecuadamente, como ya lo mencioné, va a poder suplir estos criterios de éxito para poder reconocer cuándo los alumnos han demostrado una actuación exitosa y cuándo no la tienen. Pero para ello se requieren ser provistos con retroalimentación sustantiva. Siguiente, por favor. Conocimiento de contenido pedagógico. Para poder adaptar efectivamente la enseñanza-aprendizaje del alumno, es importante conocer este conocimiento pedagógico. Los profesores aquí deben de incluir cierta familiaridad con múltiples modelos de enseñanza que van a permitir el logro en un dominio en específico. Y también deben de tener cierto conocimiento acerca de un modelo de enseñanza que obviamente tiene que ser apropiado y debe tener un propósito. Como se señaló antes, el vacío entre el estado actual y las metas del aprendizaje difieren de un alumno a otro. Entonces, los profesores aquí van a necesitar ciertas estrategias de enseñanzas diferenciales y un conocimiento de cómo poder utilizarlas en el aula. Esto va a apoyar la autoevaluación del alumno. Los profesores aquí también requieren estar familiarizados con distintos modelos de enseñanza, como procesos metacognitivos o habilidades de autoevaluación. Siguiente, por favor. Bueno, el conocimiento del aprendizaje previo de los alumnos. Si los profesores están construyendo este aprendizaje previo al alumno, ellos necesitan saber ese aprendizaje previo. Por lo tanto, el alumno con anterioridad debe de incluir su nivel de conocimiento en un área de contenido en específico, que el contenido de área específico vendría siendo una materia, por así decirlo, español, matemáticas. Segundo, necesitan tener una comprensión de ciertos conceptos en ese área de contenido en específico. Por ejemplo, si estamos hablando de matemáticas, pues aquí podría entrar que ellos puedan hacer generalizaciones mediante un proceso de abstracción de un número, de ejemplos discretos. Tercero, el nivel de sus habilidades específicas para el área de contenido. Aquí ellos lo que se va a estar identificando es la capacidad que van a tener o competencia para poder ejecutar o realizar alguna tarea. Cuarto, las actitudes de los alumnos que se están desarrollando. Aquí entra lo que es el interés que ellos van a mostrar y los niveles de iniciativa y confianza. Y por último, su nivel de competencia, de lenguaje. Siguiente, por favor. Bueno, el conocimiento de la evaluación. Aquí los profesores necesitan conocer un cierto conjunto de estrategias de evaluación formativa
para que puedan ampliar las oportunidades de obtener evidencia del desempeño de los alumnos. Estas estrategias, pero no siempre satisfacen. Ay, perdón. Ok. Estas estrategias de evaluación no siempre llegan a satisfacer estos estándares de validez y confiabilidad. Por ello, los docentes necesitan entender que la calidad de la evaluación llega a ser un asunto muy importante. Aquí lo que se necesita es promover un nuevo aprendizaje. Para poderlo hacer, todo esto va a depender que se produzca una cierta enseñanza que al final nos dé un fruto de validez. Los profesores aquí necesitan saber cómo llevar a cabo las evaluaciones formativas con las metas de enseñanza. También deben de asegurar que esta evidencia de la evaluación formativa llega a tener una calidad suficiente para permitirle a los alumnos saber cuál es su progreso de aprendizaje. Finalmente, al tener toda esta información, los docentes van a saber qué hacer con sus propias evaluaciones del aprendizaje. Obviamente sabemos que no son las únicas fuentes de evidencia disponibles. Aquí tenemos lo que es la autoevaluación del alumno y las evaluaciones de pares. Estos nos llegan a ofrecer oportunidades muy importantes para conocer el actual estado del aprendizaje. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de las habilidades específicas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se debe crear en el aula condiciones que permitan una evaluación exitosa. Si los alumnos se van a implicar en la evaluación, dos cosas necesitan ocurrir. Primero, que los docentes deben de crear una cultura de aula que apoye la autoevaluación y la evaluación de pares. Esto significa que el aula siempre va a ser vista como un lugar donde todos los alumnos se sientan cómodos, respetados y sobre todo valorados, y que ellos llegan a tener una contribución muy importante sobre qué hacer. Segundo, los alumnos deben de tener ciertas habilidades para construir una comunidad de aprendices que va a estar caracterizada por un reconocimiento y apreciación de las diferencias individuales. Enseñar a los alumnos a evaluar su propio aprendizaje y el aprendizaje de otros. Esta participación va a ayudar a los alumnos a que puedan establecer metas y criterios para lograr el éxito. Además, van a reflexionar sobre su propia comprensión y la de otros. Además, van a evaluar el aprendizaje de acuerdo a los criterios establecidos. Los alumnos aquí pueden aprender a ser más independientes y reconocer cuándo no entienden, cuándo necesitan hacer algo más y qué pueden hacer para mejorar. Las habilidades del profesor aquí van a incluir la ayuda a los alumnos a aprender a dar retroalimentación constructiva a sus compañeros. Esto puede facilitar un crecimiento a futuro. Y una vez más, los profesores deben de modelar todo esto en el aula, de modo que los alumnos vean que una buena colaboración con su profesor y sus pares, van a desarrollar una mejor comprensión compartida de su aprendizaje actual y lo que necesitan hacer para poder avanzar al siguiente nivel. Siguiente, por favor. La interpretación de la evidencia. Bueno, las habilidades de los profesores es hacer inferencias de las respuestas de los alumnos. Es muy importante para saber la efectividad de la evaluación formativa. Antes de la estrategia de evaluación como la observación, el diálogo, se necesita pedir una demostración o una respuesta escrita. Aquí los profesores van a tener que examinar las respuestas de los alumnos desde una cierta perspectiva de lo que ellas van a revelar acerca de sus concepciones. Aquí van a entrar ideas erróneas, habilidades y conocimientos acerca de un dominio. Esto implica que el análisis sea cuidadosamente observado.
ya que las respuestas llegan a tener una cierta relación con los criterios para lograr el éxito. Este análisis de las respuestas de los alumnos a veces tiene un lugar en diferentes espacios de tiempo, dependiendo del método de evaluación que se esté utilizando. Entonces, si se carece de un sólido conocimiento del tema, existe el riesgo de que el análisis del profesor se centre en ciertos aspectos superficiales del aprendizaje a expensas de niveles más profundos de comprensión. Entonces, un análisis poco preciso del estado de aprendizaje del alumno va a conducir a errores en las próximas etapas de la enseñanza. Por lo tanto, el estudiante no va a estar aprendiendo adecuadamente. Así que si llevamos a cabo un análisis de las respuestas, también nos va a proporcionar el contenido o la sustancia para elaborar una retroalimentación a los alumnos. Para ello, los profesores necesitan habilidades para traducir sus análisis de retroalimentación de manera clara y descriptiva. Obviamente tiene que estar ajustada con los criterios de éxito para que pueda ser usada por los alumnos para que así puedan fomentar su aprendizaje autónomo. Ajustar su enseñanza al vacío de aprendizaje del educando. Aquí se implica seleccionar experiencias de aprendizaje que contengan demandas apropiadas para el alumno y ordenarlas de modo que cada elemento sucesivo encamine al educando hacia la realización del resultado deseado. No se podrá lograr de forma efectiva sin una enseñanza diferenciada en el aula. Aquí los profesores necesitan habilidades para poder traducir las interpretaciones de los resultados de las evaluaciones en acciones de enseñanza que puedan corresponder con las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Implica seleccionar ciertas experiencias de aprendizaje que contengan demandas apropiadas para el alumno, como ya lo mencioné, y ordenarlas de modo que pueda ser sucesivo, ¿no? Y que les ayude a encaminar al éxito. La labor aquí es poder garantizar que el alumno reciba el apoyo apropiado del nuevo aprendizaje. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre los aportes de la investigación en evaluación formativa para el desarrollo de la evaluación sostenible. Siguiente, por favor. Bueno, la bibliografía existe sobre la evaluación formativa, ha sido investigada mediante una amplia revisión a cargo de los ingleses Black y William. Su trabajo representa una contribución importante como punto de partida para un examen de lo que se necesita para la evaluación sostenible. Para esto, a continuación se revisarán los resultados más importantes de la revisión mecánica mencionada. El siguiente es necesario un criterio o marco basado en estándares. Sin un marco basado en estándares, los alumnos no pueden saber si sus logros son resultados de, de satisfacer un estándar aceptable o simplemente van mejor que otros alumnos de su misma generación. Bueno, es necesaria la creencia de que todos los alumnos pueden tener éxito, pues aquí, al menos de que los profesores tengan expectativas positivas acerca del desempeño de sus alumnos y los consideren dignos de alcanzar el éxito, es poco probable que ellos crean esto por sí mismos. Así que, por lo tanto, los alumnos siempre se les debe de estar tratando como si fueran a tener éxito en su vida. Esto significa dar un trato de respeto a todos los alumnos y no de subestimarlos ni sugerir que no podrán triunfar en su curso. Es éticamente irresponsable no admitir a los alumnos en un programa educativo y asumir que no tendrán éxito
porque al hacerlo están creando un clima nocivo para el aprendizaje. Y las creencias de los alumnos acerca de su propia capacidad como aprendices puede afectar el logro. Pues sí, aquí junto a las creencias de los profesores se tiene que los alumnos pueden tener éxito, pero para ello se deben de colocar ciertas creencias acerca de las habilidades que ellos tengan. Por supuesto, notablemente están influenciadas por las creencias de los profesores. Estas prácticas de evaluación van a contribuir mucho a la construcción de la confianza de los alumnos en su capacidad para poder aprender. Bueno, se debe considerar la separación entre la retroalimentación y la clasificación, ya que, bueno, es muy fácil confundirlos, pero tenemos que tener en cuenta que la retroalimentación es cuando ya se tocó un tema y se vuelve a retomar para ver si no hay dudas, y si hay dudas, aclararlas. Y la clasificación sería más bien en clasificar bien qué temas se van a dar en las clases o durante el curso. La siguiente es el objetivo de la evaluación. Debe ser el aprendizaje más que el rendimiento. Bueno, el siguiente es el desarrollo de la autoevaluación. Y este nos hace referencia en que tenemos que crear un clima de clase en donde se pueda dar y recibir retroalimentación. Y con esto se haga una práctica habitual, la cual conforme la parte de la enseñanza y el aprendizaje. Además, esto implica también considerar que vale la pena el aprendizaje entre pares. Y el otro sería para que la evaluación sea formativa, debe ser utilizada. Este es uno de los aspectos de la evaluación formativa que más frecuentemente se olvida, y la única forma de saber los resultados del aprendizaje es que los alumnos den algún tipo de respuesta para completar este ciclo de retroalimentación. Siguiente, por favor. ¿Cómo se puede mejorar la evaluación formativa? Siguiente, por favor. Bueno, Black y William nos dan 3 componentes muy importantes para llevar esta formación. Siguiente, por favor. La primera es la evaluación de los alumnos. Los docentes que quieran practicar una evaluación formativa deben reconstruir la enseñanza a fin de contrarrestar los hábitos adquiridos por sus alumnos. En este caso se sugiere aplicar retroalimentaciones para que el alumno pueda basarse en las cualidades particulares de su trabajo, es decir, darle orientaciones claras sobre lo que él puede hacer para mejorar, y es muy importante evitar dar comparaciones con otros alumnos. Siguiente, por favor. La número 2 es la autoevaluación del... Este es un componente esencial de la evaluación formativa. Cuando alguien está tratando de aprender, la autoevaluación tiene 3 elementos. Siguiente, por favor. Los cuales son el reconocimiento de la meta deseada, la evidencia acerca de la situación actual y la comprensión de alguna forma para llevar el vacío entre las dos anteriores. Estos 3 deben ser comprendidos antes de que el alumno pueda tomar medidas para mejorar su aprendizaje, ya que los alumnos deben ser entrenados en la autoevaluación, esto con el fin de que ellos puedan comprender los propósitos principales de su aprendizaje y así ellos puedan saber lo que necesitan hacer para alcanzarlos. Siguiente, por favor.
El tercer punto es la evaluación de la enseñanza efectiva. En este punto nos hace referencia a lo importante que es la elección de las tareas para trabajar en el aula y en casa. Estas tareas tienen que justificarse en función de los objetivos de aprendizaje, además de funcionar en la etapa de planeación, en las cuales se incorporan las oportunidades que los alumnos puedan comunicar el progreso de su comprensión. Y en este caso, la observación de actividades y las calificaciones del trabajo escrito pueden ser usadas para mejorar esas oportunidades. Pero es muy importante que al utilizar este punto tomemos en cuenta mucho el habla, el escrito y las acciones de los alumnos que hacen para desarrollar su comprensión. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Les dejamos la bibliografía y sería todo. Gracias por su atención.